Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En esta lección llegamos a algo difícil. ¿Qué significa que Dios es santo? En podcast anteriores analizamos textos bíblicos que prácticamente se definían a sí mismos. Es decir, las palabras en el contexto de la oración eran fáciles de entender. El significado del texto era inequívoco y claro. Pero cuando llegamos a la idea de santidad de Dios, nos encontramos con una pequeña dificultad. Esto se debe a que la palabra hebrea, Kodesh, y la palabra griega equivalente, Hagios, han sido transliteradas a la palabra inglesa holy. Y esa palabra se basa en palabras del inglés antiguo, protogermánico, nórdico antiguo, frisón antiguo y sajón antiguo, entre otros, lenguas europeas. El concepto de santo en otros idiomas europeos a veces está en desacuerdo o es diferente de lo que la Biblia quiere decir con santo. Bardo Biblia se niega a quedar atrapado en las minucias de la etimología, porque podemos aclarar lo que la Biblia quiere decir cuando usa la palabra santo. Lo que significa el término santo es separado o distinto o diferente de. Los términos santo y profano pueden entenderse como la diferencia entre las palabras sagrado y profano. Aquí hay algunos textos de muestra que brindan información sobre el uso de santo en la Biblia. Levítico 21:8. Levítico 21:8. Considérenlos santos, porque yo, el Señor, soy santo, yo que los hago santos. Comentario. El texto establece que una persona santa, separada y distinta llamada Dios puede cambiar a un ser impío y profano en una persona santa. En Salmos capítulo 99, versículos 5 y 9 dice así: Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Comentario. El texto afirma que un templo para Dios en la tierra no es más que el estrado de sus pies. El templo de Dios está construido sobre una montaña sagrada. Él es mucho más grande que el templo o la montaña en la que se encuentra. Esta afirmación puede no parecer tan importante en nuestro tiempo, pero en el momento en que fue escrita, marcó una gran diferencia entre el Dios hebreo y los dioses paganos, que habitaban y cuya presencia estaba confinada a sus templos locales. Isaías 6:3 dice: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Comentario. Imagina espacio en la estación espacial y miras el globo terráqueo. De repente, Dios se descubre en el espacio alrededor de la tierra y toda la tierra de repente se ilumina con esta gloria reflejada de Dios. ¡Qué imagen tan increíble! Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: Ellos, los ángeles, nunca dejan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Comentario. El Dios de la Biblia descrito aquí en una posición eterna en relación con las cosas que creó. Piensa en esa última cláusula: Dios era, es y ha de venir. Esta es una forma muy literaria de decir que este Dios estuvo en el pasado, está en el presente y existe o existirá
en el futuro para siempre. Esta es una forma de describir un ser que nunca ha dejado de existir, un ser que siempre ha existido. ¡Qué increíble concepto! Estos escritores fueron muy notables. Hace entre 3 y 5,000 años. Sí, hubo reyes e hijos de reyes, hubo sacerdotes y escribas, gente instruida, pero también había pastores, granjeros y pescadores, los obreros de la época. Digamos que estos escritores usaron solo su imaginación humana para crear esta literatura. Tendríamos que decir que los mejores directores y escritores de ciencia ficción del cine de Hollywood carecen de la imaginación y la creatividad de estos escritores antiguos. James Cameron, Kubrick, Ridley Scott, Guillermo del Toro, todos ellos son inteligentes, creativos muchachos, pero simplemente les falta la imaginación de los escritores de la Biblia, quienes crearon tanto el concepto como las visiones del Apocalipsis, la aparición de extraterrestres, ángeles y demonios, escritores cuya tecnología se limitaba a una red para atrapar peces, pero idearon máquinas llenas de ojos que los ángeles vuelan usando solo la fuerza de voluntad, y conmovedoras historias humanas y visiones de la eternidad. Es la escritura, el contenido en sí mismo, lo que hace que algunos lectores modernos se pregunten, ¿estas personas simplemente inventaron estas cosas? O como dice la Biblia a menudo, escribieron lo que vieron en visiones. ¿O se lo dijeron seres extraterrestres? En resumen, con todas las palabras y frases difíciles, el contexto es importante para comprender el significado. El significado central de santo es separado. Decir, como lo hacen nuestros textos demuestra, que Dios está separado. Es decir, lo que ya hemos estado repitiendo, no es humano. Dios es un espíritu. Dios tiene atributos especiales que incluyen poder ilimitado, conocimiento ilimitado y presencia personal en todas partes y al mismo tiempo. Estos atributos del ser de Dios, los separos del ser de Dios, lo separan y lo hacen diferente de la humanidad. Decir que Dios es santo es considerar a Dios separado en un sentido asombroso, tanto que es digno de adoración. De hecho, cuando algunos personajes bíblicos vienen a la presencia de Dios y las posturas que han tomado. En Job 42, 5, 6 dice, mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Josué capítulo 5, verso 14 dice, entonces Josué cayó boca abajo en tierra en reverencia y le preguntó, ¿qué mensaje tiene mi señor para su siervo? El comandante del ejército del Señor respondió, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y en Habacuc 3, versículo 3 y 16 dice, Dios vino de Temán, el santo del monte Parán. Escuché y mi corazón latía con fuerza. Mis labios temblaban al sonido, descomposición se deslizó en mis huesos y mis pies. Un ser humano se encuentra cara a cara con Dios. Hablando metafóricamente, se postra, se inclina, es reverente y adora al ser en cuya presencia está. La Biblia mantiene cierta tensión entre el Dios cuya presencia es tan abrumadora que la humanidad se humilla ante él, y el Dios que habla en voz baja y suave, y es una presencia llena de gracia, bondad y amor. Primera de Reyes 19, 11, 13. Así es como debe ser, porque el Dios de la Biblia no es una fuerza o un poder ciego. El Dios de la Biblia es una persona que piensa y siente, actúa y reacciona, que se expresa en un espectro completo de situaciones y relaciones. En el Salmo 18, 26 dice,
Con los misericordiosos te mostrarás misericordioso. Con el hombre íntegro te mostrarás íntegro. Con los puros te mostrarás puro. Y con los perversos te mostrarás perverso. La palabra perverso en inglés antiguo de una persona contraria, alguien que es difícil y lucha con todos. En otras palabras, al igual que nosotros, Dios actúa con los demás como ellos actúan con Él. Si eres respetuoso con Él, Él es respetuoso contigo. Pero si actúas como un idiota, Él te lo devolverá. Pero recuerda, Él es mucho más inteligente y poderoso que tú. A veces, como un padre sabio, Él entiende por qué estás actuando tan tontamente y gentilmente te dará tiempo para recuperar el sentido, incluso para crecer. En Romanos 15, versículo 5. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda ser de un mismo parecer los unos con los otros. Este es ciertamente el Dios que la humanidad necesita. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta para oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.